Forbes Field, Pittsburgh, temporada de 1960. Roberto Clemente Walker acaba de conectar otro hit, su tercero del día. Está bateando más de 300 en la temporada. Está haciendo jugadas defensivas que dejan a los fanáticos sin aliento. Pero cuando termina el juego y los periodistas se acercan para entrevistarlo, algo sucede que se repetirá cientos de veces durante los próximos años. Roberto habla en inglés. No es inglés perfecto. Tiene acento puertorriqueño. A veces busca las palabras correctas. A veces la gramática no es exacta, pero se comunica claramente, responde las preguntas, comparte sus pensamientos. Y al día siguiente, cuando el periódico publica la entrevista, Roberto lee algo que lo enfurece. El periodista escribió sus palabras de manera fonética, exageró su acento, hizo que sonara como si apenas pudiera hablar. Citas como "I feel good" fueron escritas como "I feel goo". Frases completas fueron distorsionadas para hacerlo parecer ignorante. Esto no era un incidente aislado, era una práctica sistemática. Durante años, especialmente en los periódicos de Pittsburgh y en las publicaciones deportivas nacionales, Roberto Clemente fue citado de manera que ningún jugador blanco era citado. Cuando jugadores blancos con acentos del sur o del medio oeste hablaban con errores gramaticales, los periodistas corregían sus palabras en los artículos, hacían que sonaran más educados, más articulados de lo que realmente eran en las entrevistas. Pero con Roberto hacían exactamente lo opuesto. Enfatizaban cada error, exageraban cada peculiaridad de su inglés, lo presentaban como un hombre que apenas podía comunicarse. Esto estaba documentado. Investigadores y biógrafos que más tarde revisaron la cobertura de prensa de Roberto Clemente en los años 50 y 60 encontraron este patrón una y otra vez. No era imaginación de Roberto, era real, era sistemático y era racista. Si esta injusticia histórica ya te está indignando, déjame un comentario con la palabra dignidad y suscríbete ahora mismo, porque todos los días exponemos verdades históricas que necesitas conocer. No te las pierdas. El biógrafo David Maraniss, quien escribió el libro autorizado sobre Roberto Clemente, titulado Clemente, The Passion and Grace of Baseball's Last Hero, documentó extensamente este patrón. Maraniss revisó cientos de artículos de periódicos de los años 50, 60 y 70. Comparó cómo diferentes jugadores eran citados y encontró evidencia clara de que Roberto Clemente era tratado de manera diferente. Las mismas publicaciones que presentaban a jugadores blancos como articulados y reflexivos, presentaban a Roberto como confundido y difícil de entender. Maraniss entrevistó a periodistas que cubrieron a Roberto durante esa época. Algunos admitieron, décadas después, que hubo prejuicio en cómo lo cubrieron, que permitieron que sus propios sesgos sobre los latinos, sobre el idioma, sobre quién merecía respeto, influyeran en su periodismo. Roberto era muy consciente de esto. Guardaba recortes de periódicos, los leía, los comparaba con lo que realmente había dicho, y veía la distorsión. En entrevistas posteriores, especialmente después de retirarse del béisbol, Roberto habló abiertamente sobre esto. Dijo que sentía que los periodistas lo hacían parecer tonto intencionalmente, que sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando escribían sus palabras de esa manera, que era una forma de mantenerlo en su lugar, de recordarle que no importaba cuán bueno fuera en el campo, seguiría siendo visto como inferior por el color de su piel y su acento. Estas declaraciones de Roberto están documentadas en entrevistas de audio y video de principios de los años 70. No son interpretaciones modernas, son sus propias palabras describiendo su experiencia. El impacto de esta cobertura fue profundo. Roberto Clemente era uno de los mejores jugadores de béisbol de su generación. Durante los años 60, sus estadísticas rivalizaban con las de Willie Mays, Hank Aaron, cualquier superestrella de la época. Pero cuando se votaba para premios como el jugador más valioso, los periodistas votaban por otros. Roberto quedaba segundo, tercero, cuarto. Finalmente ganó el premio en 1966, pero muchos argumentan que debería haberlo ganado múltiples veces antes.
Los periodistas votaban por estos premios, y los mismos periodistas que lo trataban con condescendencia en sus artículos también votaban en contra de él cuando llegaba el momento de reconocer la excelencia. La correlación no era coincidencia. Compañeros de equipo de Roberto durante esa época han hablado sobre cómo esto lo afectaba. Bill Mazeroski, el segunda base de los Pirates, dijo en entrevistas posteriores que Roberto frecuentemente estaba frustrado con la prensa, que sentía que no importaba lo que hiciera, nunca recibiría el respeto que merecía. Steve Blass, pitcher de los Pirates, recordó conversaciones donde Roberto expresaba su enojo por cómo era citado. Roberto les mostraba artículos a sus compañeros. Les preguntaba si eso era realmente lo que había dicho, y ellos tenían que admitir que no, que el periodista había exagerado o distorsionado sus palabras. Estos testimonios de compañeros de equipo están documentados en libros, documentales y entrevistas. La discriminación no era solo sobre idioma. Era parte de un patrón más amplio de cómo los jugadores latinos eran tratados en las grandes ligas durante los años 50 y 60. Había menos de 20 jugadores latinos en toda la liga cuando Roberto comenzó. Eran vistos como exóticos, diferentes, problemáticos. Los equipos no proporcionaban intérpretes. No había esfuerzos por ayudar a estos jugadores a adaptarse culturalmente. Se esperaba que se asimilaran completamente o se fueran. Y cuando no hablaban inglés perfectamente, eran ridiculizados. Roberto no era el único jugador latino que enfrentaba esto, pero era el más vocal al respecto. Era el que se negaba a quedarse callado. Roberto Clemente usaba cada oportunidad para hablar sobre estos temas. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre béisbol, frecuentemente cambiaba el tema hacia la discriminación que los jugadores latinos enfrentaban. Hablaba sobre la necesidad de intérpretes, sobre cómo los equipos necesitaban hacer más para que los jugadores internacionales se sintieran bienvenidos, sobre cómo la prensa necesitaba tratarlos con respeto. Estas declaraciones están documentadas. Hay grabaciones de audio donde Roberto dice exactamente estas cosas. No es interpretación. Es su propia voz, su propia lucha, sus propias palabras. Un ejemplo específico y documentado ocurrió en 1971. Los Pittsburgh Pirates ganaron la Serie Mundial. Roberto fue nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial, después de batear más de 400 y hacer jugadas defensivas espectaculares. En la entrevista posterior al último juego, transmitida en vivo en televisión nacional, Roberto hizo algo revolucionario. Después de responder preguntas en inglés, deliberadamente cambió al español. Habló directamente a sus padres en Puerto Rico. Les agradeció. Agradeció a todos los puertorriqueños que lo habían apoyado. Fue la primera vez que un jugador latino había hablado en español en una transmisión nacional de la Serie Mundial. Fue un momento histórico y fue intencional. Roberto estaba haciendo una declaración. Estaba diciendo que su idioma, su cultura, merecían estar en ese escenario, que no tenía que esconder quién era para ser aceptado. La reacción a ese momento fue mixta. Muchos latinos en Estados Unidos y en toda Latinoamérica celebraron. Finalmente, uno de ellos estaba siendo reconocido en el escenario más grande, pero algunos periodistas estadounidenses criticaron. Dijeron que Roberto debería haber hablado solo en inglés, que estaba siendo divisivo, que estaba haciendo que todo fuera sobre raza y cultura, cuando debería haber sido solo sobre béisbol. Roberto respondió a estas críticas en entrevistas posteriores. Dijo que era exactamente ese tipo de pensamiento el que había enfrentado durante toda su carrera. La expectativa de que tenía que asimilarse completamente, que tenía que negar su identidad para ser aceptado, y que se negaba a hacerlo. Después de la Serie Mundial de 1971, la cobertura de prensa de Roberto Clemente comenzó a cambiar. Los mismos periódicos que antes lo habían citado de manera condescendiente, ahora escribían artículos elogiándolo. Lo llamaban héroe, leyenda, icono. Algunos periodistas comenzaron a escribir sobre el tema de la discriminación que había enfrentado. Comenzaron a admitir, al menos indirectamente, que la cobertura anterior había sido injusta. Pero Roberto no olvidó.
En entrevistas durante 1972, su último año de vida, habló sobre cómo había sido tratado, sobre los años de falta de respeto, sobre cómo finalmente estaba recibiendo reconocimiento, pero que había llegado demasiado tarde, que debería haber sido respetado desde el principio. 31 de diciembre de 1972. Roberto Clemente muere en un accidente de avión mientras llevaba ayuda humanitaria a Nicaragua. La reacción en los medios estadounidenses fue inmediata y masiva. Los obituarios llenaron las primeras planas de los periódicos. Los mismos periódicos que años antes habían publicado artículos condescendientes sobre su inglés, ahora publicaban tributos extensos. Lo llamaban santo, mártir, el mejor embajador que el béisbol jamás había tenido. Escribían sobre su humanitarismo, su dedicación a ayudar a los pobres, su amor por Puerto Rico, su orgullo en su herencia, y muchos de estos artículos mencionaban su acento, pero ahora, en lugar de ser presentado como una deficiencia, era presentado como parte de su autenticidad. En los años que siguieron a la muerte de Roberto, algo notable sucedió. Periodistas que lo habían cubierto durante su carrera comenzaron a escribir artículos de reflexión. Algunos admitieron abiertamente que habían sido injustos, que habían permitido que el prejuicio influyera en su cobertura, que Roberto merecía mejor. Uno de estos periodistas fue Les Biederman, del Pittsburgh Press. En un artículo de 1973, Biederman escribió sobre cómo la profesión periodística había fallado a Roberto Clemente. Admitió que él mismo había sido parte del problema, que había citado a Roberto de maneras que ahora reconocía eran irrespetuosas. Este tipo de admisiones se volvieron más comunes en los años 70 y 80. El periodista deportivo Roger Angell, escribiendo en The New Yorker en 1973, dedicó un artículo completo a este tema. Angell analizó la cobertura de prensa de Roberto Clemente durante su carrera. Comparó artículos de diferentes años. Mostró el patrón de cómo Roberto era citado versus cómo otros jugadores eran citados, y concluyó que había sido discriminación sistemática. Angell entrevistó a varios periodistas para el artículo. Algunos se defendieron, dijeron que solo estaban citando a Roberto exactamente como sonaba. Pero Angell señaló que esa defensa era problemática, porque no citaban a todos los jugadores exactamente como sonaban, solo a los que no eran blancos, solo a los que tenían acento. David Maraniss, el biógrafo, también documentó conversaciones con periodistas décadas después. En su libro publicado en 2006, Maraniss incluyó entrevistas con periodistas ahora retirados que habían cubierto a Roberto. Algunos expresaron arrepentimiento. Dijeron que si pudieran hacerlo de nuevo, lo harían diferente, que entendían ahora que su cobertura había sido dañina. Pero otros se mantuvieron defensivos, argumentaron que eran productos de su tiempo, que los estándares eran diferentes entonces. Maraniss rechazó esa defensa. Señaló que había periodistas en esa misma época que trataban a Roberto con respeto, que escribían sobre él de manera justa, que no usaban su acento como herramienta de ridiculización, así que no era cuestión de época, era cuestión de carácter. El legado de Roberto Clemente en relación con el idioma y la discriminación es complejo. Por un lado, sufrió durante toda su carrera. Fue maltratado por la prensa, fue subestimado, fue ridiculizado, y eso le causó dolor real, frustración real. Afectó su reputación durante años, pero por otro lado, su negativa a quedarse callado, su insistencia en hablar sobre estos temas, su orgullo en su idioma y cultura, todo eso abrió puertas para los jugadores latinos que vinieron después de él. Hizo que los equipos comenzaran a pensar sobre intérpretes, hizo que la prensa comenzara a ser más consciente, cambió la conversación. Hoy, cuando miras las grandes ligas de béisbol, más del 30% de los jugadores son latinos. Casi todos los equipos tienen intérpretes. Los periodistas son capacitados sobre sensibilidad cultural. Las entrevistas frecuentemente se hacen en español con traducción. Los jugadores son celebrados por su herencia,
no criticados por ella. Ninguno de estos cambios ocurrió automáticamente. Ocurrieron porque jugadores como Roberto Clemente se negaron a aceptar el maltrato, exigieron respeto, y lentamente, con el tiempo, las instituciones respondieron. No perfectamente, no completamente, pero mejor que antes. En 2013, las grandes ligas hicieron algo significativo. Designaron el 9 de septiembre, el cumpleaños de Roberto Clemente, como Día de Roberto Clemente. Todos los jugadores en toda la liga pueden usar el número 21 ese día. Es el único jugador, además de Jackie Robinson, que tiene un día así. Y parte de la ceremonia cada año incluye reflexión sobre el legado de Roberto más allá del béisbol, su activismo, su defensa de los jugadores latinos, su negativa a ser menos que quien era. En estas ceremonias, a veces se habla específicamente sobre cómo fue tratado por la prensa, sobre el patrón de discriminación que enfrentó. Es un reconocimiento institucional de lo que sucedió, una admisión de que la liga, la prensa, las instituciones fallaron a Roberto Clemente durante su vida. La historia de Roberto Clemente y el idioma no es una historia con final completamente feliz. Es una historia sobre injusticia, sobre cómo un hombre brillante, talentoso, digno, fue tratado como inferior porque hablaba con acento, sobre cómo ese maltrato fue sistemático, fue intencional y fue dañino. Pero también es una historia sobre resistencia, sobre cómo Roberto nunca aceptó ese maltrato, nunca internalizó la narrativa de que era inferior, nunca permitió que los periodistas definieran su valor, se mantuvo firme en quién era, y al final, aunque tomó demasiado tiempo, el mundo reconoció su grandeza, no a pesar de su acento, no a pesar de su cultura, sino incluyendo esas cosas, como parte integral de quién era Roberto Clemente. Si esta historia verdadera de Roberto Clemente enfrentando discriminación sistemática te conmovió, suscríbete a este canal ahora mismo. Todos los días publicamos historias reales, verificadas, documentadas de leyendas que cambiaron el mundo. Dale like, comparte para que más personas conozcan la verdad sobre lo que Roberto Clemente enfrentó y cómo su dignidad cambió el béisbol para siempre. Y comenta qué otro aspecto documentado del activismo de Roberto Clemente quieres conocer mañana. Nos vemos en el próximo video, todos los días. Nuevas historias, siempre la verdad.